días a todos. Damos inicio con la integración de la sala número 5 de decisión con los colegas doctores Fabio Iván Afanador y Luis Ernesto Arciniegas y el suscrito Félix Alberto Rodríguez, que actúa o que ha venido actuando en este proceso como magistrado ponente. Damos comienzo, como señalé, a la audiencia de decisión prevista en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, audiencia que se convocó en la pasada audiencia que se celebró el día 24 de septiembre de 2013, en la que se dispuso que para continuar, en razón de que no se había constituido una mayoría para poder decidir, se continuara tal audiencia ya con la presencia de los 3 integrantes de esta sala de decisión. En consecuencia, a continuación damos el uso de la palabra dejamos constancia primero de la no asistencia de la parte demandante ni de su apoderado, y seguidamente, en vista de que la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe, quien venía actuando en este proceso como apoderada de la UGPP, le sustituye el poder a ella conferido por la UGPP a la doctora Nidia Maribel Pedrosa Pinilla, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 23498004 de Chiquinquirá y tarjeta profesional 97732 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en representación de la Caja Nacional y la UGPP dentro de la audiencia citada por su despacho. Teniendo en cuenta este escrito, que aparece debidamente presentado por la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe el día 18 de julio de 2013, y teniendo en cuenta además que la Caja Nacional EICE en liquidación desapareció el pasado 11 de junio de 2013, se le reconoce personería a la doctora Nidia Maribel Pedrosa Pinilla para que actúe en esta diligencia y en esta diligencia, porque el poder se contrae la sustitución de poder se contrae a esta diligencia, en representación de la UGPP. Reconocida la personería a la apoderada de la UGPP, se le concede el uso de la palabra para que por favor nos suministre la información relacionada con sus nombres, identificación, notificaciones para efectos judiciales y su domicilio profesional. Tiene entonces usted el uso de la palabra, doctora Nidia Maribel. Gracias, muy amable. Muy buenos días, un cordial saludo a los honorables magistrados, de igual manera a la secretaria y demás asistentes. Mi nombre es Nidia Maribel Pedrosa Pinilla, me identifico con número de cédula 23.498.004 de Chiquinquirá, con tarjeta profesional 97732.
Igual manera, me permito indicar, aunque anteriormente se refirió el honorable magistrado, actuó en calidad de apoderada de la OGPP en virtud del memorial sustitución otorgado previamente por la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe. Para efectos de las notificaciones, se recibirán en la dirección señalada en la contestación de la demanda, es decir, en la avenida Pradilla número 5, 92, oficina 39 de Chía, Cundinamarca, o en el correo electrónico de Paola Rodríguez, OGPP, @consultoresasociadoscol.com. Gracias, su señoría. Muy amable. Dejamos constancia de la no asistencia también del representante del Ministerio Público y seguidamente, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que determina que el juez debe hacer el control de legalidad agotada cada etapa del proceso, para sanear los vicios que acarrean posibles nulidades, las cuales, salvo que se trate de actos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. El despacho deja constancia que se ha hecho una revisión detenida del trámite dado a este proceso hasta este momento, sin encontrar la presencia de vicios que puedan acarrear nulidades. En la audiencia inicial se hizo este control de legalidad. Seguidamente, en la misma audiencia inicial, teniendo en cuenta que no había pruebas por practicar, se dispuso prescindir de la etapa de pruebas y se dio continuación o se dio iniciación inmediata a la audiencia de alegatos y juzgamientos prevista en el artículo 182, la cual llegó hasta el momento procesal de presentación de alegatos, por cuanto no se logró mayoría para decidir. En esas condiciones, el despacho deja constancia que revisadas las actuaciones hasta ese momento, no se presenta entonces vicio alguno que sea susceptible de saneamiento y que en consecuencia, salvo que se trate de actos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes las causales que pudieran afectar el proceso en las etapas anteriores. Ya para entrar en la decisión, en la sentencia oral, el despacho se permite recordar que el litigio fijado en la audiencia inicial se contrajo a determinar si es posible computar el tiempo laborado por la docente demandante, señora Teresa Orduz Chanagá, como docente nacional del 7 de abril de 1991 al 29 de septiembre de 2010, si este tiempo se puede computar al laborado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizada por esta misma señora demandante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia de jubilación. El litigio, de acuerdo a la fijación que se hizo en la audiencia inicial, entonces se contrae a ese propósito. El tema general, pues, es el de determinar si es factible reconocer pensión gracia de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios a la señora Teresa Orduz Chanagá, quien solicita a través de la demanda que
que se declare la nulidad de la resolución UGM 020-730 del 19 de diciembre de 2011, por medio de la cual se le negó la pensión gracia de jubilación, e igualmente solicita o pretende la anulación de la resolución UGM número 55921 de 14 de septiembre de 2012, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la resolución UGM 020-730 de 2011, confirmando la determinación allí tomada. Y lógicamente la siguiente pretensión de la demandante es el que se reconozca como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones antecitadas, se le reconozca y ordene el pago de la pensión gracia de jubilación que según ella tiene derecho a devengar. La tesis de la parte demandante, resumiendo entonces lo dicho, se contrae a determinar que debe computarse el tiempo de servicio laborado del 7 de abril de 1991 al 29 de septiembre de 2010 para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que el solo hecho de haber sido nombrada después de la expedición de la Ley 91 de 1989 no la califica como docente nacional. Además, si se tiene en cuenta que fue nombrada por la máxima autoridad de una entidad territorial, tal como se demuestra en el decreto de nombramiento. La tesis de la parte demandada se puede resumir en que no es posible tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación el tiempo de servicio elaborado por la demandante del 7 de abril de 1991 al 29 de septiembre de 2010, como quiera que el servicio docente prestado por la actora en este término fue con nombramiento de orden nacional, según el certificado de historia laboral, o como docente nacionalizado de conformidad con el certificado de salarios devengados, y que en todo caso no es posible verificar que la docente tiene vinculación como nacionalizada. Estos son pues los argumentos de la parte demandada para oponerse a las pretensiones de la demandante. El problema jurídico se determina entonces señalando que se debe resolver si el tiempo de servicio laborado por la señora Teresa Orduz Chánaga desde el 7 de abril de 1991 hasta el 29 de septiembre de 2010 como docente nacional o nacionalizada debe computársele al servicio prestado como docente nacionalizada del 19 de julio de 1978 al 2 de septiembre de 1981 y del 10 de agosto de 1982 al 9 de junio de 1983 para efectos de reconocerle la pensión gracia de jubilación. La tesis de la sala, y aclaro, la tesis mayoritaria, porque no hay acuerdo total de los integrantes de la misma, señala que las pretensiones de la demandante no tienen vocación de prosperidad, por cuanto el tiempo de servicio prestado por los docentes nacionales y nacionalizados en virtud de vinculación posterior al 1 de enero de 1990 solo da lugar a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio devengado durante el último año, ya que a partir del 1 de enero de 1990 se unificó el régimen de los docentes nacionales y nacionalizados y a partir de entonces solo se habla de quienes se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 como categoría única de docentes que prestan servicios a la educación oficial con cargo al sistema general de participaciones. Esto conforme a las prescripciones del artículo 15, numeral 2, literal B de la Ley 91 de 1989. Presupuestos para decidir el anterior problema jurídico indicado y confirmar la tesis de la sala, se procede por la sala a estudiar los presupuestos normativos y jurisprudenciales de la siguiente forma.
La ley 114 creó la pensión gracia de jubilación a favor de los maestros de primaria que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. La ley 114 de 1913, en su artículo primero, dispuso: los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia en conformidad con las prescripciones de la presente ley. La norma que crea esta pensión dispone que el tiempo de servicio de estos docentes puede contarse computando servicios prestados en diversas épocas y en cualquier tiempo anterior a la vigencia de esta ley, y además que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la citada ley. Estos requisitos son los siguientes. Dice el artículo 4: para gozar de la pensión gracia será preciso que el interesado compruebe: 1. que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración; 2. que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, dice la norma, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la nación o por un departamento. El tercer requisito, que observe buena conducta, y el cuarto, que ha cumplido 50 años de edad o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. De lo anterior, se concluye que dicha pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial del orden territorial, que percibían una baja remuneración y por consiguiente tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la nación, situación causada por la debilidad financiera de los departamentos y municipios para atender las obligaciones salariales y prestacionales que les fueron asignadas por virtud de la Ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte del siglo. Este asunto fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, que en sentencia C-479 de 1998 señaló que lo que acabamos de decir. Esto es, que la pensión se creó en favor de los docentes de educación oficial del nivel de primaria del orden territorial. Posteriormente, esta prestación se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, esto por disposición del artículo 6 de la Ley 116 de 1928, que textualmente dijo: artículo 6. Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementen. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. Posteriormente, en el año 1933, se expidió la Ley 37, la cual en su artículo 3 permitió el reconocimiento de la pensión gracia a los maestros que hubieran completado los años de servicio, es decir, los 20 exigidos por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. Posteriormente, en el año 1975, como todos sabemos, con la entrada en vigencia de la Ley 43 de este año, se nacionalizó la educación primaria y secundaria, que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la nación,
Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera progresiva entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. El proceso de nacionalización lógicamente implicó que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la nación, pues de ello se trataba, lo que elevaría a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los docentes nacionales, lo cual conduciría a la desaparición de las precarias condiciones económicas que justificaban la previsión legal de la pensión gracia y su otorgamiento una vez perfeccionado dicho proceso. Así, con ocasión del proceso de nacionalización y posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989, a través de la cual el legislador creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización. Pero además buscó amparar las expectativas que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos docentes que, siendo territoriales, es decir, sujetos de su otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha prestación gratuita, quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a 31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el citado proceso, consagrando un régimen de transición para estos que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho, protegiendo dicha expectativa frente al coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia, y precisando además que para los demás docentes, es decir, los vinculados con posterioridad a tal fecha, solo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación. Se aclara, los vinculados por primera vez después del 31 de diciembre de 1980. El artículo 15 de la Ley 91 del 89, que reguló el régimen de transición de los docentes que quedaron en el proceso de nacionalización, estableció lo siguiente. Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente ley, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones. ¿A quiénes se dirige la ley? ¿Cuál es el ámbito de aplicación entonces? El personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990, que se regirá por las siguientes disposiciones. 1. Los docentes nacionalizados que figuren hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes, los nacionalizados. Los docentes nacionales, sigue diciendo la norma, y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley. Y el numeral segundo de este artículo 15 se refirió específicamente al tema de las pensiones, o sea que el numeral primero del artículo 15 se refiere a las demás prestaciones distintas a las pensiones, porque aquí el literal A de este numeral dice: los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 del 33 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al decreto 081 de 1976, hoy por la UGPP, debido a la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación. Y el literal B de este artículo 15, numeral segundo, dispone: para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. La Sala Plena de la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la norma antes aludida, en sentencia C489 de 2000, en relación con el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, señaló, abro comillas, queda claro entonces que en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, la pensión de gracia a que se ha hecho mención solo subsiste para los docentes que se vincularon al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, puesto que para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Pensionados que gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Y continúa diciendo la Corte: de la propia evolución histórica legislativa de la vinculación laboral de los docentes oficiales, aparece claro que en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen un servicio a cargo de la Nación, lo que significa que, culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación por conducto de los fondos educativos regionales FER, girados por concepto del citado fiscal. Por ello, sigue diciendo la Corte, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 del 28 y 37 de 1933, y para entonces tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, continuarán con ese derecho para que la misma les fuera reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. En este punto es importante para la Sala precisar que a partir del 1 de enero de 1990 no existe distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, pues para efectos de prestaciones económicas y sociales, todos los vinculados a partir de dicha fecha, conforme lo dispone el artículo primero, inciso el numeral segundo, literal B del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Esto es por los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, y en materia de pensiones, según las previsiones del literal tercero del numeral 2 del literal B del numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, tan solo pueden ser beneficiarios de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, cuando se cumplan los requisitos de ley, ya que estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Los docentes que se hubieran vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 como territoriales o nacionalizados, de conformidad con las prescripciones del literal A del numeral segundo del artículo 15 de 1989, para tener derecho a la pensión gracia deben cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, con las modificaciones introducidas por las leyes 116 del 28 y 37 del 33. Esto es, deben, de una parte, completar el tiempo de servicio válido para tal fin, es decir, deben acreditar 20 años de servicio a la docencia oficial en el nivel territorial o como docentes nacionalizados. En este punto, estima la Sala es necesario precisar que el tiempo de servicio como docente nacional no es válido para tal fin y tampoco el tiempo de servicio prestado por vinculación posterior al 31 de diciembre de 1989, ya que éste solo da derecho a una pensión equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, en razón de que a partir del 1 de enero de 1990 queda unificado el régimen de prestaciones de los docentes nombrados con cargo al Sistema General de Participaciones. Este fue el propósito del legislador cuando se tramitó la Ley 91 de 1989. Así quedó expresamente determinado en las discusiones que dieron lugar a la promulgación de esta ley. En ella se dijo que el propósito o los propósitos centrales del trámite de esta ley o de la expedición de esta ley eran tres. Uno, expedir un régimen prestacional atendiendo las consecuencias de la nacionalización establecida por la Ley 43 de 1975. Establecer las obligaciones de los entes regionales y de la nación en cada uno de los casos. Hacia el futuro, crear un ente o una cuenta o un fondo cuenta, que fue lo que finalmente se creó, dependiente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación Nacional, que se encargara del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, de tal suerte que esta ley creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el tercer propósito que tuvo el legislador al proferir esta ley fue el de unificar el régimen de los docentes a partir del 1 de enero de 1990. Así se ha entendido por el Consejo de Estado, que en jurisprudencia reciente se pronunció en relación con lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y concluyó estableciendo los parámetros bajo los cuales procederá el reconocimiento de la pensión gracia, esto en sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente con número interno 1241-11 del 24 de mayo de 2012. En esta ocasión, el Consejo de Estado dijo lo siguiente:
De conformidad con el análisis normativo expuesto y la cita jurisprudencial que antecede, se concreta frente al derecho a la pensión gracia lo siguiente. 1. La inexistencia del derecho a la pensión gracia para los docentes nacionales. Esa nunca ha existido. 2. La conclusión de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980, y en tercer lugar dice, como también que la excepción que en cuanto a la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de las pensiones de carácter nacional, pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación, en virtud de la Ley 91 del 89, es limitada a aquellos docentes departamentales, óigase bien, y municipales que a la fecha señalada en tal disposición quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán en todo caso reunir los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio. Y posteriormente el Consejo de Estado en varias oportunidades se ha pronunciado en el sentido de afirmar que la interrupción del vínculo laboral no es óbice para reconocer la pensión gracia, siempre que el tiempo de servicio posterior al 31 de diciembre de 1980 sea igualmente válido para ese efecto. Así lo expresó el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el siguiente fallo. La demandante inicialmente prestó su servicio al distrito en calidad de docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo que de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 del 89, la hace acreedora de una expectativa frente al derecho a la pensión gracia que se concretaría siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. En tanto se reservó este derecho únicamente para los docentes territoriales o nacionalizados en virtud de la Ley 43 de 1975, antes de la fecha en mención. Para el caso resulta necesario aclarar, continúa diciendo el Consejo de Estado, que si bien la interrupción del vínculo laboral de un docente no es una causal de pérdida de la expectativa frente a la pensión gracia amparada por la Ley 91 de 1989, pues la normatividad especial que la regula permite computar servicios prestados en diversas épocas, no es menos cierto que con ocasión de las nuevas vinculaciones posteriores al 31 de diciembre de 1980 y en atención a los requisitos legales para su otorgamiento, resultan válidos para acceder a dicho beneficio únicamente los tiempos completados con vinculación de carácter territorial. Esto se señaló por el Consejo de Estado en fallo de la sección segunda, subsección A, de 18 de febrero de 2010, consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número 25.000.2325.000.2006, 07030-01. En el mismo sentido se pronunció esta corporación en la sección segunda, subsección B, en sentencia 25 de marzo de 2010, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, radicación número 73001-2331-000-2006, 01113-01, y en sentencia de 6 de agosto de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación número 25.000.2325.000.2006, 3436-01. De lo anterior, colige la Sala que si bien la Ley 91 limita el reconocimiento de la pensión gracia a aquellos docentes que tenían las expectativas de adquirirla el 31 de diciembre de 1980, ello no implica per se que los docentes debieran estar vinculados al servicio del magisterio a 31 de diciembre de 1980. Podían no estarlo, pero en todo caso
la o las vinculaciones posteriores para que el tiempo de servicio acreditado con posterioridad a esa fecha pueda ser tenido en cuenta para la pensión gracia, debe ser tiempo válido para tal fin. En otras palabras, no puede ser tiempo de servicio como docente nacional ni tiempo prestado con ocasión de vinculación posterior al 1 de enero de 1990, ya que este solo da derecho a una pensión de conformidad con el régimen aplicable a los servidores públicos del orden nacional. En conclusión, solo el tiempo de servicio que se haya prestado en condición de docente territorial después del 1 de enero de 1990 será válido y con él se podrá completar los 20 años requeridos para tener derecho a la pensión gracia o el tiempo como nacionalizado, pero anterior en todo caso al 1 de enero de 1990, fecha en que se unifica el régimen de los docentes que se pagan con recursos del Sistema General de Participaciones. Este es el marco normativo en el cual debe decidir la Sala si hay o no derecho al reconocimiento de la pensión gracia a la demandante señora Teresa Orduz Chanagá. Para el efecto, pues además se tienen que revisar los presupuestos fácticos, es decir, los hechos que se han probado en este proceso. Y tenemos así que, de acuerdo con el registro civil de nacimiento, que obra folio 16 del expediente, la actora nació el 10 de abril de 1946, o sea que cumplió 50 años de edad el 10 de abril de 1996. En segundo lugar, de conformidad con el certificado expedido por la Secretaría de Educación del Cesar, en el que esta dependencia hizo constar que la señora Teresa Orduz Chanagá prestó sus servicios como educadora en el municipio de Valledupar en calidad de docente nacionalizada por un lapso de 3 años, 11 meses y 12 días interrumpidos, esto es, por el periodo comprendido del 19 de julio de 1978 al 2 de septiembre de 1981 y del 10 de agosto de 1982 al 9 de junio de 1983. Este certificado obra folio 17 y 18 del expediente. Según consta en el certificado laboral expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, que obra folios 11 y 12, la demandante ingresó nuevamente al servicio educativo, pero en calidad de docente nacional, según este certificado, desde el 7 de abril de 1991 hasta el 31 de julio de 2010. Hay que señalar que a folios 25 a 27, obra certificado de salarios devengados por la señora Teresa Orduz Chanagá, expedido también por la Secretaría de Educación de Boyacá, en el que se hace constar que la demandante prestó sus servicios docentes en el nivel de primaria vinculada en propiedad y con régimen nacionalizado, pero vinculada después del 1 de enero de 1990. De otra parte, se tiene en el expediente, a folios 22 y 23, que obra el decreto número 11 de 7 de abril de 1991, mediante el cual el alcalde especial del municipio de La Ubita nombró en propiedad a la señora Teresa Orduz Chanagá para desempeñar el cargo de docente en primaria en el Colegio Nacionalizado Nuestra Señora del Pilar del municipio de La Ubita, y en el inciso segundo de su parte considerativa señaló que el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER, Fondo Educativo Regional de Boyacá, en oficio número 50 de enero de 1991, certificó a. que existe disponibilidad presupuestal, b. que el cargo está vacante debido al decreto número 003 de enero de 21 de 1991 de la Alcaldía de La Ubita, y conforme con ese certificado, el alcalde del municipio de La Ubita procedió a nombrar a la señora Teresa
Orduz Chanagá en el cargo en el cual prestó servicios entre los años 1991 y 2010. De lo anterior se infiere, entonces, en primer lugar, que la demandante inicialmente prestó sus servicios al municipio de Valledupar en calidad de docente nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que esta circunstancia de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 la hace acreedora de una expectativa frente al derecho a la pensión gracia que se concretaría siempre y cuando cumpliera con la totalidad de los requisitos señalados en las leyes 114 de 1913, en tanto 114 de 1913, 116 del 28 y 37 de 1933, en tanto se reservó este derecho únicamente para los docentes territoriales o nacionalizados en virtud de la Ley 43 de 1975, antes del 31 de diciembre de 1980. Teniendo en cuenta el marco normativo y los hechos probados, la Sala hace las siguientes consideraciones. Para el caso concreto, resulta necesario aclarar que si bien la interrupción del vínculo laboral de un docente no es causal de pérdida de la expectativa frente a la pensión gracia amparada por la Ley 91 del 89, pues la normatividad especial que la regula permite computar servicios prestados en diversas épocas, no es menos cierto que con ocasión de las nuevas vinculaciones posteriores al 31 de diciembre de 1989 y en atención a los requisitos legales para su otorgamiento, resultan válidos para acceder a dicho beneficio únicamente los tiempos completados completados con vinculación de carácter territorial. Al respecto, se cita el fallo del Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, de fecha 18 de febrero de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número interno 2093-08. De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala que del examen del decreto 11 del 7 de abril de 1991, por el cual se nombra a la señora Teresa Orduz Chanagá para desempeñar el cargo de docente de primaria en el Colegio Nacionalizado Nuestra Señora del Pilar, el cual obra folios 22 y 23 del expediente, su nueva vinculación posterior al 31 de diciembre de 1989 no es de carácter territorial, aunque la misma tampoco tenga carácter nacional, por cuanto su nombramiento, prese a encontrarse suscrito por el alcalde especial del municipio de La Ubita y su secretaria, lo que en principio permitiría aducir una vinculación territorial o nacionalizada, no es ni lo uno ni lo otro. Si fuera anterior al 31 de diciembre de 1989, se podría pensar que fuera nacionalizada, en cuyo caso tendría derecho a que se le computara este tiempo de servicio para efectos de reconocimiento de la pensión gracia. Pero siendo posterior a esa fecha, a partir de la cual se unificó el régimen prestacional de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta imposible tener tal tiempo de servicio como nacionalizado para los efectos indicados. Tal como se menciona en el inciso segundo de la parte considerativa del decreto de nombramiento, en la que se precisó que el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER Boyacá, en oficio número 50 de enero de 1991, certificó que existe disponibilidad presupuestal, de lo que se infiere a cargo de quién estaba el pago de sus salarios y prestaciones sociales, esto es, a cargo del Sistema General de Participaciones. Entonces, por ello es forzoso concluir que se trata de un nombramiento de aquellos que antes del 31 de diciembre de 1989 se denominaban nacionalizados. Para que fuera del nivel territorial tenía que haberse realizado con cargo a recursos propios de la entidad nominadora, y eso no aconteció en el presente caso. Así pues, los tiempos de servicio prestados por la demandante, aunque hayan sido
aunque hayan sido prestados en establecimientos educativos nacionalizados, resultan precarios para acceder al beneficio de la pensión gracia por virtud del ente de donde en realidad provenía su pago, que sin duda alguna le otorga el carácter nacional a los servicios prestados a partir del 7 de abril de 1991, motivo por el cual no es posible convalidar dichos tiempos para computar el requerido legalmente para acceder a la pensión gracia solicitada. A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia ya varias veces señalada, proferida por la sección segunda, subsección A, de 18 de febrero de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número interno 2093 de raya 08, ha dispuesto que el carácter territorial o nacional de los nombramientos docentes no lo determina la ubicación del plantel educativo en donde se presten los servicios, sino el ente gubernativo que en efecto profiere dicho acto, lo que a su vez define la planta de personal a la que pertenecen y el presupuesto de donde proceden los pagos laborales respectivos. Asimismo, al determinar la calidad de un nombramiento docente en aras de la concesión del derecho a la pensión gracia, no pueden ignorarse los diferentes procesos de administración de personal que se han suscitado en el manejo del cuerpo docente oficial, pues durante largos periodos y especialmente con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, momento a partir del cual la financiación de la educación fue asumida totalmente por la nación, la función nominadora fue delegada y desconcentrada en cabeza de las entidades territoriales, por lo que debe desentrañarse con observancia de ello la verdadera naturaleza de la vinculación aducida en cada caso. Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, forzoso resulta concluir que en el presente caso la actora no reunió los requisitos establecidos legalmente para beneficiarse de la pensión gracia, lo que impone la negación de sus pretensiones y consecuentemente la prosperidad de las excepciones propuestas por la entidad demandada, denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales y genérica e innominada. Otras determinaciones. La Sala, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y 392 del Código de Procedimiento Civil, impone condenar en costas a la demandante extremo procesal vencido en este proceso. En consecuencia, se dispondrá que se liquiden por secretaría de esta corporación y dando aplicación al procedimiento contemplado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Tomando en consideración los artículos que se han dejado señalados, debe la Sala fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro del litigio que se decide, por lo que resulta imperante acudir al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 312 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, estima pertinente la Sala fijar como agencia en derecho a cargo de la parte demandante la suma de 1.256.081 que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda en 62.804.097. Teniendo en cuenta lo hasta aquí argumentado, se profiere la siguiente decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, ténganse por probadas las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales
y genérica e innominada, propuestas por la entidad demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, deniéguense las pretensiones de la demanda presentada por la señora Teresa Orduz Chanagá contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, y Caja Nacional de Previsión Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, condenar en costas a la parte demandante, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Sexto, fíjense como agencias en derecho a cargo de la demandante la suma de 1.256.081 que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 62 millones de 62.804.097 pesos. Una vez en firme esta providencia, proceda hacia el archivo del expediente dejando las anotaciones de rigor. Esta decisión es, como se dijo inicialmente, de mayoría en la sala, lo cual quiere decir que hay un criterio disidente en cabeza del magistrado Fabio Afanador. Doctor, ¿lo vas a poner de una vez? No. Entonces, la sala, el suscrito magistrado ponente procede a concederle el uso de la palabra al colega para que señale lo que acabamos de indicar. Muchas gracias. Con el debido respeto de la decisión que ha tomado la sala, me permito disentir de la decisión y para tal efecto haré uso de mi derecho a salvar el voto y para tal propósito, en el término de los 5 días, tal como lo tiene previsto el inciso segundo del artículo 129 de la Ley 1437 del 2011, procederé a plasmar los argumentos por escrito del presente salvamento de voto. Muchas gracias. La decisión que se acabó de proferir se notifica en estrados, se concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la UGPP por si desea dejar alguna constancia. Se le advierte que contra esta providencia procede el recurso de apelación que podrá interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a esta fecha. Tiene el uso de la palabra, señora apoderada. Gracias, honorable magistrado. En primera medida, conforme a su decisión, y de otra manera, igual manera, por la parte demandada no se deja constancia alguna. Gracias. Seguidamente se procede a verificar la debida grabación del audio correspondiente a esta audiencia. ¿Sí ya está verificado o no? Sí. Perfecto, nos anuncia el señor ingeniero que nos asiste en las actividades de esta audiencia, que efectivamente se comprobó que se grabó debidamente el audio correspondiente a esta audiencia. En esas condiciones, siendo las 12 del día, se da por terminada la presente audiencia.